Consejo de su palabra, con la ayuda de un buen instructor, de un buen maestro que le ayude, yo creo que se puede llegar. No digamos que no, porque como dice Manuel, yo le digo a él, vea que yo estoy en pañales en cuanto a la enseñanza, porque hay muchas cosas, muchas cosas que yo ignoro. Pero se puede, aunque sea baby steps, pero tenemos que dar pasitos. Porque es importante, mientras estemos aquí, decía el Señor Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja, decía Él, y yo también tengo que trabajar, usted también tiene que trabajar. Trabajar no en las cosas materiales, no en lo terrenal, sino trabajar en su vida espiritual para ir creciendo. Hebreos 6 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no volviendo otra vez al fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Listo? ¿Qué es imposición de manos? A ver, voy a preguntar otra vez. ¿Qué es imposición de manos? Es cuando van a dar una encomienda. Uno, ¿qué más? Cuando van a sacrificar algún animal. Cuando iban a sacrificar algún animal en el tiempo de los sacrificios. Ajá, ¿qué más? Para recibir el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo, muy bien, ¿qué más? Para realizar cuando suponiendo que no es que lo eligieran como para el obispado o Okay. para darle Para darles una encomienda o un cargo o para realizar una labor. Ok, déjenme corrijo algo ahí. La palabra ungir no es algo que se practica en la Biblia más que para el sacerdote, para el sumo sacerdote y para los reyes. Son las únicas dos personas que en la Biblia se ungen. Y el tercero, que ya es muy al último, el que está enfermo. El que está enfermo se unge. Se unge con aceite porque el aceite tiene propiedades curativas y le puede ayudar como bálsamo y le puede ayudar como medicina. Más de esas tres personas, a nadie más se unge. ¿Ok? Ni a un pastor, ni a un líder, ni a un diácono, a nadie se unge. ¿Ok? Si está enfermo, sí que llame a los ancianos de la iglesia, dice Santiago y úngalo con aceite. Si está enfermo. Si es un rey, sí, le va a derramar el cuerno de aceite y lo va a ungir como rey. Hoy en día no tenemos reyes, esa práctica ya se eliminó. El ungido, el Mashiach, Jesucristo, Él es el ungido y aparte de ahí nadie más. El sumo sacerdote también, pero hoy en día no hay sumo sacerdote. O sea que, como bien decía mi esposa, yo sé que tenemos ese vocabulario de que a veces vamos a ungir a alguien para un cargo, pero eso no es bíblico. Eso que hablamos ahorita es Biblia, lo que usted acaba de decir es Biblia, eso está en la Biblia. Más de ahí ya es de más, ¿ok? Y eso es algo de lo que el apóstol Pablo está hablando. Ya ve, ya dimos un baby step, aunque sea un paso chiquito, pero ya avanzamos un poquito. Tomó 4 o 5 clases, pero avanzamos un poquito. La siguiente vez que alguien le haga a usted una pregunta acerca de lo que es imponer las manos a alguien, usted va a saber. Y no va a saber porque se lo dije yo. Le va a saber porque la palabra de Dios le enseñó dónde están. Todo en la palabra de Dios tiene una explicación, tiene un comienzo, tiene un seguimiento para que usted lo entienda. Lo que pasa es que a veces no buscamos correctamente dónde es, pero está en la Biblia. Imagínense. Son 1189 capítulos que hay en la Biblia, ¿ok? Y de todos esos 1189 capítulos, créame que hay abundante palabra para cualquier situación. Y más en las prácticas que nosotros hacemos aquí como iglesia. Muy bien, aunque estoy como comenzando de en medio, ¿verdad? Pero vamos a tomar todos los puntos. Vamos a hablar en esta noche de lo que es la resurrección de los muertos. Porque aunque pareciese un tema que eso cualquiera lo sabe, no es cierto. No es cierto, no cualquiera lo sabe. Y el apóstol Pablo dice aquí, bueno, yo digo que es Pablo, le atribuimos la carta a Pablo, él no dice que es Pablo, pero él dice, lo saluda desde Italia,
les encomendamos a los hermanos y se entiende que es Pablo. ¿Okay? Entonces, el escritor aquí está diciendo que hay que dejar atrás ya los comienzos de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo se basa en estos puntos que el apóstol aquí está diciendo, o que el escritor está diciendo. Dice, ya dando esto ya por sentado, que esto ya se debe de saber. Dice, no vamos a ir atrás otra vez, vamos a ir hacia adelante a la perfección. Cuando usted conozca estos puntos que está aquí, prácticamente, hermano, usted ya maduró un poco, ¿ya? Vamos a ir hacia adelante, a aprender otras cosas. Ahora, yo le voy a enseñar un verso de la Biblia que es muy utilizado por personas, ¿ok? Que cuando usted le pregunta algo y la persona no sabe, siempre le va a decir eso. Vamos a buscar Deuteronomio, por favor. En su capítulo 29. Es más, creo que eso lo vamos a hacer grande y lo vamos a enmarcar. Deuteronomio 29. En su verso 29. Vea lo que dice este verso. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ok? Ese es un verso muy utilizado por personas cuando usted le pregunta algo y le va a decir eso. Si no le quiere contestar o no sabe la respuesta, le va a decir, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Y es cierto, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Le voy a dar un ejemplo, una cosa que sea secreta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer después que Cristo entregue el reino al Padre? No sé. Eso es algo secreto que no podemos, ni siquiera nuestro pensamiento no puede alcanzar. Vamos a leer unos pasajes acerca de eso. No sabemos lo que va a pasar. Eso es secreto. Eso a nadie se le reveló. El apóstol Pablo cuando estaba explicando, él dijo, este personaje que fue transportado, vio cosas inefables que no le es permitido dar a conocer al hombre. O sea que no lo vamos a entender. Esas son cosas secretas. Todo lo demás, todo lo que está escrito, no es secreto. Haga su tarea, póngase a trabajar, póngase a estudiar. Todo lo demás. Si está dentro de esta enciclopedia, quiere decir que hay que trabajar, hay que estudiar. No salga con que las cosas se pertenecen a Dios porque está en la Biblia. Si está en la Biblia hay que estudiarlo. No hay que hacer, ¿cómo se llama la persona que no quiere estudiar? ¿Cómo se llama? El que no quiere... ¿Flojo? O zángano, o algunas personas dicen haragán, no sé si dicen eso, la persona que no quiere estudiar, no, póngase a estudiar. Okay. Bien, entonces, Deuteronomio 29, es muy buen verso, porque mucha gente lo ocupa para entonces decir, eso es, tú eres salvo por fe, eres salvo por la gracia, y ya. ¿Sabe? Yo este tiempo que he estado estudiando, que ha sido relativamente poco, supongamos 3 años para acá que he estado estudiando, me he dado cuenta que mientras más estudia, como le dije a Manuel, menos se conoce. Ahora, no estudiamos para ser arrogantes, ni estudiamos para saber más que los demás, pero estudiamos porque la palabra del Señor nos dice en Juan 5:39 que debemos de estudiar las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna para nosotros. Y también dice el Salmos 1 que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y también Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, hay incontables versos que nos dicen que debemos estudiar. Y los cristianos de Berea en Hechos 17 dice que escudriñaban la Escritura para ver si lo que el apóstol Pablo decía era cierto o no. Y Pablo también a través de la Escritura les enseñaba que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo y que debía de morir por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, a estudiar. Si no queremos estudiar, hay un gran peligro, ya les dije la vez pasada. Cuando Satanás sea suelto de sus cadenas, va a salir a engañar a las naciones. Y el que no estudie se lo va a devorar, créanme. Los va a engañar. ¿A quién usted cree que va a engañar? Dice que va a engañar a millones, hermano.
como la arena del mar. ¿Se imagina? Vamos a ir a Apocalipsis 20, por favor. Para que usted vea. Para que usted vea el peligro donde estamos y no nos podemos estudiar. Apocalipsis 20. Dios diga a los hermanos ahí. Primo Chelino estaba aquí mirando ahí. Ok. Apocalipsis 20, verso 7. Dado el contexto que ya arriba dice que ya había sido adaptado. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Ya se dio cuenta? Y esto es ya en el milenio, hermanos. Esto es ya en el milenio. Esto ya después que Cristo vino y estableció su reino. Y aunque la palabra dice que Él va a regir a las naciones con vara de hierro, yo creo que va a haber cierta libertad todavía para hacer ciertas cosas. Porque el reino de Cristo no es un reino opresor. Cristo no va a obligar, aunque dice vara de hierro, pero me da lugar a mí a pensar de que hay gente que va a poder tener cierta libertad como para no estudiar, imagínense. Cuando Satanás los salga a engañar, va a reunir multitudes. Por eso es la importancia de estudiar. Tenemos que estudiar para saber qué vamos a hacer. Cuando llegamos al Señor, no solamente llegamos y somos salvos por gracia y ya se acabó. Yo no estoy diciendo que tiene que estudiar para ser salvo, jamás he dicho eso. Pero una persona que estudia es una persona que siempre está ejercitando su fe. ¿Ok? Porque la fe es algo, no es algo que se cree en alguien y esa es la fe. No. Creer es el comienzo. Pero ¿cómo demuestras tu fe? A través de cómo tú vives tu vida. Y un cristiano debe de estudiar. Por eso le pregunté hace un momento, ¿cuántos salmos sabemos? Antes la gente estudiaba más, de verdad. Yo creo que, no sé si usted llegó a ver gente, pero antes la gente se memorizaba versos de la Biblia, se memorizaba textos, se memorizaba salmos. Y hoy en día como que la gente ya no, ya como que estudiar ya como que pasó de moda. Incluso a mí me preguntan, oh, ¿es estudio bíblico? Sí, es que estudio bíblico como que la gente no le agarra, no sé por qué. Muy bien, ¿alguien tiene una pregunta? Si no, vamos al mensaje pues, vamos a abrir entonces. Ok, la pregunta 1, ok, esto ya lo puedo borrar, ¿verdad? Ya los que copiaron ya copiaron y los que no ya saben por qué. En cuanto al Espíritu Santo, ya saben por qué hoy en día no se está derramando como el primer siglo. La primera respuesta, porque hoy en día no hay apóstoles. La segunda es porque hoy en día no necesitamos señales, porque eso era el comienzo, ¿ok? Bueno, ¿cuántas resurrecciones hay entonces según la Biblia? ¿Cuántas? Esto no pinta. ¿Cuántas resurrecciones hay? 3. 2. ¿Ok? ¿Quién más? Vamos a ver, quiero que vaya conmigo y transporte su mente un poquito a lo que dice Juan, al pensamiento, a la cultura de un grupo religioso que son los judíos. ¿Ok? Porque la Biblia habla muchas veces de resurrección, pero no todas las veces se refiere a lo mismo, ¿ok? Y eso hay que entenderlo. Yo no le voy a dar todos los versos porque no tengo todos los versos, o por lo menos no los tengo escritos, ¿ok? Los que tengo escritos son los que yo he estudiado, pero hay más versos que hablan acerca de la resurrección, o por lo menos como ellos conocen el último día. Vamos a ir a Juan 5, 25, por favor. Juan 5, 25. Juan 5, 25. Y este es el Señor Jesús hablando. Dice así. Ok, voy a leer desde el 19 para entrar en contexto. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Porque dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok, basado en este pasaje que hemos leído, el Señor Jesús parece que solamente habla de una resurrección. Ok, parece que solamente habla de una. Fíjese. No os maravilléis de esto, el 28, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, escuche, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, cuando todos, ¿ok? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que él está hablando de un solo evento. ¿Lo capta? Él dice, va a venir la hora cuando todos los que están en los sepulcros. ¿Ok? Escuche bien. ¿Por qué el Señor Jesús está hablando de un evento solamente? ¿Cuántas resurrecciones hay? La pregunta está en el aire todavía. Camila dijo, creo que son 2. Entonces parece que está hablando de una. Okay. Vamos a buscar otro pasaje en San Juan 11. También ahí en Juan 11. Ahora, mientras busque Juan, le voy a decir algo. Quiero que mediten algo. Los evangelios son relatos, son relatos recogidos de los evangelistas de la vida de Jesús. Pero cuando Jesús cuando vivió, cuando estuvo en la tierra y cuando hacía los milagros y todo eso, Jesús no tenía a un escribano que iba detrás de él escribiendo cada cosa que él hacía. ¿Okay? Los evangelios se relataron 30, 40 años después de Jesús. ¿Okay? Ahora, estos relatos se hacen a través de ir y preguntar las historias con la gente más cercana. Por eso es que hay algunos errores que se van a encontrar. ¿Okay? Por ejemplo, Lucas habla de que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, hablando de José y de María, José no se purificaba, solamente la mujer. Cositas como esas están en los evangelios porque ellos recopilaron la información después de tiempo. No fue en ese instante que ellos estaban escribiendo. Ahora, hay que notar también que muchas Biblias tienen las palabras en rojo y dicen que esas son las palabras de Jesús. Bueno, hay cierta interrogante ahí, porque no son las palabras realmente de Jesús. Son lo que el evangelista pone en labios de Jesús como que él lo entendió o lo escuchó de esa manera. Pero el evangelista no estaba ahí detrás, copiando y escribiendo todo. Bien, ahora vamos a buscar Juan 11. Y en Juan 11 se nos narra el relato de Jesús, de Lázaro. Ok. Vamos a ir allí en el verso 17. Dice, Juan 11, 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Muy importante notar los 4 días, ¿ok? Porque a los 3 días
se podía levantar la persona y se consideraba no una resurrección, sino un levantamiento natural. La persona podía hacer eso. Por eso es que a las personas lo velan 3 días. Bueno, hoy en día aquí en Estados Unidos ya no importa los días porque le quitan todo, ¿verdad? Ya no va a vivir la persona. Pero una muerte con la persona completa, puede a los 3 días la persona levantarse. Jesús se queda 4 días y cuando llega 4 días han pasado ya, para que creyeran que Jesús era el Hijo de Dios. Eso dice claro, para que el Hijo del Hombre sea glorificado, dice así. Bueno, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania está cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿En qué día, hermanos? En el último día. ¿Ok? Ahora dice, el día postrero, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muy bien, por eso le dije que tenemos que transportarnos a la mente de un judío de aquel tiempo, ¿ok? Porque María sabe o tiene la idea de que los muertos van a vivir en el último día, ¿ok? Y Jesús, cuando está hablando ¿qué fue? Juan 5, Él está diciendo, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. ¿Por qué? Porque un judío no tiene estos pensamientos como nosotros lo conocemos, como la iglesia hoy en día tiene, o como lo que escribe el apóstol Pablo, o como la revelación que le van a dar a Juan en Apocalipsis, ¿ok? Ellos sí creen en el mundo venidero. De hecho, los judíos creen en 3, o por lo menos un grupo de ellos, porque hay varios grupos. Yo quiero aclarar eso para que no se diga que estoy diciendo algo incorrecto. Creen que hay 3 vidas, ¿ok? La primera vida comienza cuando el bebé se está formando, o cuando está en el vientre de la mamá. 9 meses, para ellos es la primera vida, ¿ok? Y esa preparación que el bebé tiene, todo lo que está consumiendo, escuchando, sintiendo, es su preparación para la segunda vida, que es esta, del 0 a 80 años. Esa es la segunda vida. Y de la manera que ellos piensan que el bebé se prepara en el vientre de la madre para venir a esta vida, de la misma manera se preparan ellos para ir a la tercera vida. Ahora, fíjense esta comparación que ellos hacen. Así como el bebé tiene ojos dentro del vientre de la madre, tiene oídos, tiene boca, pero ustedes cómo se alimenta, ¿verdad? A través del cordón umbilical. No usa la boca para comer. Eso no lo ocupa el bebé mientras está formando, sino que lo ocupa una vez que nace. Ahora, no hay manera de que el bebé le pueda explicar al ser humano, digamos que el bebé le quisiera explicar a su madre, aunque sí le puede dejar saber a través de los, ¿cómo se llama? De la relación intrínseca que hay entre él y la mamá. Pero no le puede hablar, no le puede decir al papá cosas. El padre también, cuando se acerca y habla al bebé, sí, el bebé lo escucha, pero no puede haber una comunicación, porque ellos dicen que están como en otra dimensión, ¿ok? Ahora, la vida eterna, ellos lo miran de esa manera. Dicen ellos, no hay manera que una persona
del más allá o, del mundo venidero se pueda comunicar o pueda dejar saber qué es lo que hay allá. Algo muy similar a lo que dijo el apóstol Pablo. Cuando dice el apóstol Pablo, que conozco a un hombre que si en el cuerpo no lo sé, que fuera el cuerpo, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y se le dieron a conocer cosas inefables que no le es dado expresar al hombre. No hay maneras. Y en otro pasaje dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han pasado jamás por la mente humana, dice. Son las que Dios tiene preparado allá. O sea, la idea es muy similar. No está fuera del pensamiento. Entonces, los judíos, o por lo menos en el tiempo que Jesús está hablando, ellos ellos no están pensando ni en una tribulación, ni en un arrebatamiento, ni para empezar. Ellos no están pensando en el reino de Dios venidero como nosotros lo miramos en la Biblia. Para empezar, ellos creen que el reino de Dios, el reino del Mesías, el Mesías no ha venido para ellos. ¿Okay? Y ellos piensan que cuando el Mesías venga, va a traer paz y va a instalar su reino. Y todo eso va a ser aquí en la tierra. Y aunque tienen razón por ese lado, el problema que tienen es que el orden de los hechos no lo tienen alineado como dice la Biblia, sino que ellos están esperando eventos que realmente ya pasaron. Por ejemplo, la venida del Mesías. Entonces, Marta, volvemos a Marta. Marta está pensando en que hay una resurrección en el mundo venidero, en el último día. ¿Ok? En el último día. Jesús cuando está hablando un lenguaje que ellos entienden. Y dicen, va a venir un día en el que todos los que están en los sepulcros van a salir. Ellos no tienen en mente, esto es antes de la tribulación, después de la tribulación, antes del milenio, después del milenio. No, eso del milenio y todo no es una palabra que aparezca en el Tanaj o en lo que se conoce como el Viejo Testamento. No aparece, aunque lo busquen no lo van a encontrar. Eso es una idea neotestamentaria, algo que viene más adelante. ¿Okay? Ellos no tienen ese pensamiento. Por lo tanto, a ellos no les interesa saber qué acontecimiento va primero, qué acontecimiento va segundo, cuántas resurrecciones hay. No, nada, porque ellos no les va ni les viene. O sea, no los tienen dentro de su agenda. Eso somos nosotros los que después del apóstol Pablo tenemos ahora esta revelación. Y digo una revelación porque el apóstol Juan también nos habla acerca de esa revelación en Apocalipsis. Yo no puedo tomar los versos de Juan para enseñar acerca de y querer saber cuántas resurrecciones hay, porque me va a remontar solamente a una. Por eso es importante conocer la Biblia, en qué parte se está hablando y por qué. ¿Cómo es posible que yo no voy a creer las palabras de Jesús que me dice que solamente hay una resurrección? ¿Sabe por qué no predicamos y no enseñamos eso? Porque Jesús está hablando a una audiencia judía. Y lo que ellos tienen en mente es que solamente hay una resurrección. Porque nosotros decimos que hay más de una. Por lo que dice la carta del apóstol Pablo y por lo que dice el Apocalipsis. Por eso nosotros sabemos que hay más de una. Vamos a ir ahí a Apocalipsis 20, por favor. Donde estábamos hace un momento. Ok, Apocalipsis 24. Después de que el diablo es atado y echado en el abismo, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien. Esta es la primera resurrección. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Quiénes van a resucitar en la primera resurrección? ¿Quiénes? Porque no van a ser todos.
Jesús allá dijo, viene la hora cuando los que estén en los sepulcros oirán la voz y saldrán, tantos buenos como malos, ¿sí o no? Pero sí, ya lo expliqué. Ahora, el apóstol Juan, vaya conmigo al capítulo 1, por favor, de Apocalipsis, para entrar bien, para alinear bien el pensamiento, para que usted vea por qué les digo yo que lo sabemos por la revelación de Dios. Porque Apocalipsis 1 dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas. Fíjese, cuando Jesús dice que el día y la hora nadie sabe, cuando Él dice ni aún los ángeles, sino solo mi Padre, es cierto. Porque Jesús no va a traer esta revelación y se la va a dar a Juan por sí mismo. Dios dice que se la da a Jesucristo. Y Jesucristo la envía por medio de su ángel. Y después el ángel se la dice a Juan. El Padre tiene la palabra. Se la revela al Hijo. El Hijo se la revela al ángel. Y el ángel se la revela a Juan. En ese orden. Así está escrito. Entonces, la revelación que tenemos de los muertos allá, lamento decir realmente, pero no está completa como lo que va a decir Apocalipsis. Porque está hablando de a dos audiencias diferentes. Si mezclamos las audiencias nos vamos a meter en un problema, porque no vamos a entender. Ahí nos haríamos ya, como decimos, nos haríamos bolas, nos enredamos. Porque Jesús está hablando de una cosa. ¿Y por qué entonces acá Jesús le está diciendo al ángel que le diga a Juan que hay otra? Vamos a estudiar entonces. Apocalipsis 20, vamos al 20 nuevamente. Y en el 20 nos está hablando claramente de la primera resurrección. Y es importante saber quiénes van a estar en la primera resurrección. Dice aquí: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quiere decir que la primera resurrección, hermanos, se da antes del reinado de Cristo, que son los 1000 años. Vamos a buscar un pasaje ahí también en Apocalipsis. Me parece que es Apocalipsis, deje ver, creo que es 5, deje ver, no lo anoté yo acá, pero lo voy a buscar acá. No es el 5, es 6. Apocalipsis 6 dice, en el verso 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Está hablando de los que ya murieron, los mártires. Por causa de la palabra de Dios. ¿Quién está en los mártires? Puede estar Zacarías, puede estar Juan el Bautista, puede estar Esteban, pueden estar los que han muerto, antes de que los que han muerto al tiempo de la persecución, al tiempo que el apóstol Juan está recibiendo la revelación. Cuando abre el quinto sello, dice que él miró las almas debajo del altar, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quizás aquí están todos los profetas que murieron por causa de entregar el mensaje. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El clamor que ellos están haciendo es porque quieren que haya venganza, que haya retribución, que haya pago con los moradores de la tierra, porque los han matado a ellos. Y fíjense la respuesta: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. ¿Sabe qué entendemos aquí? Que este grupo de mártires no está completo todavía. Se le van a dar vestiduras y van a esperar todavía
hasta que los demás sean muertos. Y eso a mí me entristece, y usted también le debería entristecer, hermano, porque ¿sabe qué? Lo que le están diciendo a Juan, muchos más van a morir por causa del testimonio. Muchos más van a morir, y cuando esos mueran, entonces se va a completar, entonces va a venir la venganza. Pero espérense todavía un poco de tiempo. ¿Ok? Ahora, dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Tiene eso en la mente, ¿verdad? Volvamos a Apocalipsis 20. Ok. Y en el 20 dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ok, en ese grupo están los que estaban allá en el capítulo 6. Ok. Ahí los que estaban en el capítulo 6 clamando por justicia están en ese grupo. Ahora mire, pero hay un grupo más. ¿Se acuerda que les dijeron, espérense hasta que se complete el número de sus consiervos? Ok, le voy a decir dónde se van a completar los consiervos. Mire, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quién es el personaje o qué imperio o qué gobierno va a matar a estos otros creyentes que faltan todavía? La bestia. La bestia. La bestia va a venir y va a hacer guerra con ellos y dice que los va a vencer. Y cuando dice que los va a vencer es que los va a matar. ¿Ok? Los va a matar. Cuando la bestia haga eso, los mártires se van a completar. Cuando se completan los mártires, entonces viene la primera resurrección. ¿Ok? En ese orden. No, porque así está escrito en la Biblia. Es lo que la Biblia dice. Cuando Cristo entonces viene, instala su reino de 1000 años, entonces, como dice 1 Tesalonicenses 4:16, vamos a ir allá por favor. ¿Qué 4:16? Sí, ¿Cuál libro? Tesalonicenses. Tesalonicenses 4:16 dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok. Si usted puede hacer una conexión con los muertos que estaban debajo del altar y los muertos que son muertos por la bestia. ¿Ok? Todos esos murieron en Cristo. Por eso es importante saber el orden de la resurrección y cuántas resurrecciones hay. Por eso el apóstol Pablo dice, la doctrina de Cristo ustedes deberían ya saberlo. Porque si usted sabe la doctrina de Cristo, entonces usted puede estar en un proceso, ya puede estar en madurez. Porque si no lo sabe, no va a saber lo que está pasando. Y los eventos son importantes, usted tiene que conocerlo porque eso es lo que a usted le mantiene, eso es lo que tiene su fe viva, que usted conozca lo que va a pasar. Entonces dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, ¿alguien tiene una pregunta en ese momento? Yo pensé que iban a tirar un montón de preguntas. Pero está bien. Seguimos entonces. Wait, I do have a question. Okay, what's the question? So is there actually only one? Estamos en la primera. Estamos en la primera so todavía. there's more. Claro que hay más de una resurrección. Bueno, muy bien. Dice entonces, Apocalipsis 20 otra vez. 25. Pero los otros muertos son los que no están en Cristo, ¿ok? Los otros muertos es la humanidad, todos los demás. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Quiénes están en la primera resurrección? Los que murieron, primero los que murieron en Cristo. Esa es la primera resurrección. La que murió en Cristo, ya sea que murió en Cristo
en su vida y Cristo murió de muerte natural, o ya sea que fue un mártir, ese que murió ya la hizo, de verdad. Ya lo voy a decir por qué. Dice, bienaventurado, doblemente feliz, doblemente dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahí donde usted y yo queremos estar, hermano, en la primera resurrección de verdad. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Escuche bien, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. A ese que resucitó en la primera resurrección, el diablo no lo va a engañar. A ese el diablo no lo va a engañar. No, porque la segunda muerte dice, ya no tiene potestad sobre él. Ya no. Ya coronó, ya la hizo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Le voy a dar un ejemplo aquí. Lo que dice la Biblia, cuando dice, cuando está hablando de la bestia, que vamos a ir también ahí mismo Apocalipsis. Apocalipsis 17. Bueno, Apocalipsis 11. Aquí está. Apocalipsis 11, 7. ¿Alguien lo lea, por favor? 11:7. 11, 7, sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, cuando hayan acabado sus testimonios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ok. Fíjese bien, que cuando la Biblia está hablando acerca de la bestia que hace guerra contra ellos y dice los vencerá, quiere decir que los va a matar. ¿Ok? Eso quiere decir, no los puede vencer de otra manera. Cuando dice los vencerá, quiere decir que los va a matar. Vamos a Apocalipsis 13. 13, verso 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Una pausa ahí. Me viene a la mente el pasaje de 2 Tesalonicenses 2, cuando dice el apóstol Pablo, manifestación del hombre de pecado, cuando dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El mismo pensamiento. Okay. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Escuche, se le permitió a la bestia, se le permite hacer guerra contra los santos y matarlos. Matarlos, porque cuando dice vencerlos se refiere a eso. En lo que leyó el hermano en Apocalipsis 11 dice que los venció y los mató. Esa es su manera como la bestia los vence, los mata. Okay. Vamos a buscar, ahí mismo en Apocalipsis, vamos a ir allí en el verso. Ok, ahí en 20 nuevamente. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo
y los consumió. Ok, fíjense muy bien. Fíjense muy bien. Es importante saber esto porque yo siempre les enseño a ustedes que en el milenio todavía va a haber muerte. Porque la muerte todavía no ha sido echada. Todavía está reinando la muerte. 1 Corintios 15 dice que el postrer enemigo o el último enemigo que será echado bajo los pies será la muerte. Hasta ese momento todavía la muerte está. Y dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Sabe a quién consume el fuego de Dios? A todos aquellos que se rebelaron, aquellos que el diablo los engañó. Los engañó porque no tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Aún estando en el reino de Cristo hay un peligro, y esto no es herejía, esto es lo que dice la Biblia. Porque mucha gente que no estudia la Biblia va a decir, ese es un hereje, está enseñando que en el milenio va a haber pecado. Yo no lo estoy diciendo, la Biblia dice que mientras Satanás está atado, está todo tranquilo, está todo en paz. Pero llega un momento en que Satanás es suelto de su prisión y sale a engañar a las naciones. Y engaña a una gran multitud que es como la arena del mar. Y entonces de Dios desciende fuego del cielo y los mata. ¿Por qué los mata? Porque esa persona no había muerto todavía. ¿Okay? Están en bone flesh, así en carne y hueso todavía, así están. Y esas personas, por eso es importante cuando dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque ellos no van a ser engañados, hermanos. Ellos ya la muerte segunda no tiene nada sobre ellos. No puede descender fuego del cielo y matarlo a ellos porque ellos no pueden morir. Ya no pueden morir. Ahora dice, de Dios desciende fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, bajemos ahí al verso 13, 14 y 15. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Escuche bien. La muerte y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego. 1 Corintios 15 dice que el postrer enemigo que será atado va a ser la muerte. Estos acontecimientos están así como en línea, fíjense. Están así como uno detrás del otro. Y están aquí en la escritura. Lo que pasa es que no lo hemos estudiado, pero es importante estudiarlo. Ahora dice, la segunda resurrección es esta. ¿Ok? La segunda resurrección. Verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Escuche. Y los libros fueron abiertos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahora, Jesús, cuando está hablando en Juan 5, que dice, he aquí, la hora viene cuando los oirán la voz, y los que hicieron bien a resurrección, y los que no a condenación. Estamos hablando ya de este tiempo. Fíjese que cuando Jesús está hablando de eso, Él no está teniendo en cuenta, como les dije, un reinado milenial. Él no está teniendo en cuenta la resurrección de los muertos la primera vez, la segunda vez, no. Porque como todo buen judío, Él piensa, o Él está enseñando a una audiencia que piensa y conoce que solamente hay una resurrección. Y así se explica ese evento de esos pasajes de Juan. Ahora acá dice, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y ahí sí que se pasa revista a todos. A todos. Y ahí sí, como dijo Jesús, para bueno o para condenación. Ahora, es importante entender aquí que los muertos, cuando dice grandes y pequeños, está hablando grande y pequeño, no solamente grande y pequeño de un bebé hacia una persona, sino de un capitán hasta de un esclavo. Todos.
Todos van a estar delante del pie. Ahora, hay mucha gente que dice que la iglesia ya no va a estar aquí, que la iglesia ya no va a pasar por ese juicio. Hay mucha gente que dice, la iglesia no va a pasar ante este tribunal. Ahora, yo no puedo asegurar eso realmente, yo no puedo aseverar eso, porque la Biblia no da claridad en cuanto a eso. Lo que sí dice es que todas estas personas van a ser juzgadas de acuerdo a lo que está escrito en los libros. Van a ser juzgadas. Y ahora, y hay un libro más importante aún. ¿Ok? Dice, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esa palabra ahí que dice el que no se halló inscrito, parece ser que algunas personas sí se van a hallar, pero eso parece, no les puedo asegurar. Lo que yo puedo asegurar es lo que dice la Biblia anteriormente, que el que tiene parte en la primera resurrección y no se deja engañar de Satanás en su último levantamiento, ese tiene la corona de vida asegurada. Entonces, ¿cuántas resurrecciones hay? Solamente hay 2 resurrecciones. Hay 2. No hay 3, no hay 4, no, yo nomás puse números así. Pero solamente hay 2. ¿Ok? Ahora, ¿nos debería de importar a nosotros esas cosas? Sí nos debería de importar. ¿Sabe por qué? Porque si usted sabe la escritura y si Cristo no viene y usted se muere y se muere en el Señor, usted tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo será. Pero no solamente pensemos a la ligera nosotros, hermanos. Pensemos en nuestra generación. Porque alguno de nuestra generación, hermano, alguno de nosotros, de nuestra familia, de nuestro linaje, de nuestra descendencia, no va a morir antes que Cristo venga. No sé si será sus nietos, sus bisnietos o tataranietos, no sé hasta qué número. Pero uno de ellos va a estar en vida cuando Cristo venga. Claro que para eso ya mucha gente dice, no, pues eso ya mi memoria no va a alcanzar hasta ahí. No lo sabemos, hermano. Pero sería un tanto egoísta de nosotros pensar, bueno, yo soy cristiano, yo me salvo, y si Cristo no viene, me muero a mis tantos años, y pues ya me fui con Cristo. ¿Y nuestros hijos? Ahora fíjese, de la manera que nosotros vivimos nuestro cristianismo hoy en día, hay más probabilidades grandes que nuestros hijos lo vivan de esa manera. Pero si nosotros tenemos un cristianismo bien mediocre, y voy a hablar en esta palabra sin ofender a nadie, pero la verdad, así ha sido el cristianismo que se ha vivido, o por lo menos que nosotros hayamos vivido hasta cierto tiempo. Y mucha gente está en esa fase, la verdad. La gente hoy en día quiere hablar de fuego, quiere hablar de grandes campañas, quiere hablar de... Fíjese, el último eslogan que yo escuché, camina en obediencia de la palabra de Dios para llegar al éxito. Imagínese eso, para llegar al éxito. ¿Qué éxito? La Biblia no te habla a ti de éxito en este mundo. No, nuestro éxito está en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa es la culminación de toda la cosa que nos debería de importar a nosotros. Nosotros no utilizamos la palabra de Dios para llegar al éxito. Queremos éxito, pongámonos a trabajar, a inventar, no sé, a hacer algo en esta vida, si queremos éxito en esta vida. Pero la obediencia a la palabra de Dios no es para llegar al éxito, hermanos. Es para llegar a tener vida eterna. Porque eso debería ser nuestro objetivo. Como dice el apóstol Pablo, yo prosigo al blanco, a la meta, al supremo llamamiento, a Cristo Jesús. ¿Y quién era Pablo? Alguien que había alcanzado muchos logros. Fariseo de fariseos, estudiado a los pies de Gamaliel. Hermano, Pablo era, como decimos, la crema innata, era lo máximo de aquel tiempo. ¿Y qué dijo él? Eso para mí es basura, yo lo he desechado todo, dijo él, por seguir a Cristo. No habla de éxito. La gente hoy en día está hablando de éxito porque no les importa la escritura. Yo le aseguro a mucha gente,
Se le pregunta, ¿qué tiene que ver Hebreos 6 con nuestra vida? Nada, no les interesa. ¿Por qué? Porque son salvos por fe. Habría que hacer esa pregunta con una interrogante bien grande si realmente la gente es salva. Porque dice la palabra del Señor, ¿tú crees? Oh, muy bien, haces muy bien. Los demonios también creen, dice, y tiemblan. No se trata solamente de creer. Cuando miraban a Jesús, se postraban y decían, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? Has venido para atormentarnos. O sea, ellos sabían quién era Jesús. Satanás sabía quién era Jesús cuando el diablo le lleva al monte y le tienta. Sabe quién es. No se trata de saber ni de creer. Se trata de vivir. Nos tiene que preocupar cómo nosotros vivimos nuestro cristianismo. Porque el tiempo de que era un momento como que de ignorancia y pues ahí está bien, yo creo en Jesús y ya. Mucha gente la hizo. De verdad, mucha gente que se murió sin saber estas cosas, bienaventurados serán, murieron en el Señor. Pero nosotros que la sabemos, cuando los libros se han abierto de verdad y nos toca a nosotros estar delante del juez, delante del que lo sabe todo y no podemos esconder nada, ahí no va a estar papá, no va a estar mamá, no va a estar el predicador, nadie. Y van a ser abiertos todos los libros y el libro de la vida también. ¿Y qué vamos a hacer? Ahí sí que es importante. Ahí sí que ahí hermano, ahí se acabó. Yo no sé si usted ha tenido esta experiencia, pero soñar con eso es algo que lo pone usted como caminar sobre alfileres, sobre agujas. Porque eso es ya lo último. Ahí no importa lo que hiciste en esta vida, ni cuántas almas predicaste, ni cuántos se salvaron, no. Porque ahí se trata de guardar tu vida. Jesús dijo claramente, el que quiera salvar su vida en este mundo, dijo, la va a perder. Pero que la pierda, más el que lo pierda por causa de mí, la ganará. O sea, la Biblia está cotejada, fíjese. Los muertos en Cristo resucitan primero. Los mártires están debajo del altar y cuando se completa el número, ellos también son salvos y vienen a reinar con Cristo 1000 años. La pregunta más grande es esta. Si solamente hay 2 resurrecciones y los muertos en Cristo resucitan, ¿cuándo los mártires también resucitan? Hermano, la pregunta grande es esta. ¿Dónde va a estar la iglesia cuando la bestia esté matando a los santos, a los cristianos? ¿Dónde va a estar la iglesia? Esa es la pregunta. Porque mucha gente dice, no, nosotros ya no fuimos. Ya estamos en nubes de oro y andando en cabalgaduras blancas. Y eso no dice la Biblia, hermanos. Yo quisiera que dijera eso la Biblia, pero no dice eso la Biblia. Es más, hay otro acontecimiento después, en lo que la Biblia guarda bastante silencio. La Nueva Jerusalén, por ejemplo. Las calles de oro, por ejemplo. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo? Hace rato cantamos, ¿verdad? Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, ¿verdad? Y a propósito lo cantamos, porque así es el canto. Pero ¿cuándo es eso? La Biblia habla acerca de eso y nos dice cuándo va a ser. Guarda un poco de silencio en cuanto a detalles, pero sí habla la Biblia de eso. Y yo, Juan, vi la santa ciudad descender del cielo dispuesta como una novia ataviada para su marido, pero es una ciudad, está hablando de una ciudad, con calles de oro, con puertas de jaspe, de orilo, de berilo, de topacio, de toda piedra preciosa, de cornalina, de amatista, hermano, todas esas piedras están ahí. El domingo hablábamos de los apóstoles, ¿se acuerdan? De las 12 puertas, de los 12 apóstoles. Hermano, cuando estudiamos la palabra de Dios, hasta el tiempo se va. Vamos a ponernos de pie en esta noche para terminar. Tengo una pregunta. Mande, pregunte usted. Que yo estoy leyendo aquí en el 20:10, que dice que y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿No que él vive ahí ya? No, eso es mentira. Eso es mentira, el diablo no vive ahí, el diablo está suelto. Es más, el apóstol Santiago dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no está atado. Llegará un momento
En que lo van a atar y después de atarlo lo van a meter al agua de fuego. Yo creo que era la dirección de Otro. El Mande. domingo no hablamos de los dos apóstoles ni de las dos. ¿Sí hablamos? Sí, se habló. ¿Sí se habló? Claro que sí. Se durmió, hermana. Sí, se durmió. Cuando Ay, fue- hermano. cuando Y fue- hasta hablamos de Matías y del justo. Sí. Caen como En vez de Matías va a estar Pablo ahí. Bueno, Dijiste 12 puertas, Me voy a caen los chequear el video. checa el video. Que lo borren antes. Bueno, estas clases van a estar en YouTube, así que si los quieren ver, pues ahí van a estar en YouTube. Dios los bendiga. Bueno, vamos a ponernos de pie en esta noche entonces para terminar.